Le pregunté a Diana antes de que fueras a Australia 2, 3 días antes porque pensé que sería una buena idea que, aparte de cualquier otra cosa, si iba a Australia podría entonces pensarlo y si no le gustaba la idea podría decir que no le gustaba o que sí. Ella podría decir eso, pero de hecho tú realmente dijiste... Sí, bastante. Sí, bastante. Si vuelves a ver las imágenes de la coronación de cerca, lo verás. En el momento en que el rey Carlos y la reina Camila dejan sus tronos y se dirigen por el pasillo de la abadía de Westminster, Carlos pasa y la multitud se inclina y hace reverencias al unísono. Pero cuando Camila sigue, nada. Ni una sola cabeza se inclina, ni un solo gesto de respeto. El aire es denso, pero no de celebración. Es frío, controlado, calculado. En ese momento, la mayoría de los espectadores no lo notaron, pero para los que estaban en la sala, esa quietud no fue un accidente. Susurros de personas con información privilegiada dicen que fue una protesta silenciosa, una señal callada pero inconfundible de que Camila ya había caído en desgracia, incluso entre su propia corte. Nadie esperaba lo que vino después. La mujer por la que Carlos una vez desafió a la monarquía, supuestamente atrapada en un romance secreto con un ex asistente real, un hombre cuya historia con ella se remonta a décadas. Y como si eso no fuera suficiente, su nombre está vinculado a la misteriosa desaparición de reliquias invaluables, algunas con profundos lazos emocionales con la propia princesa Diana. Fue una doble traición, de un esposo y de la corona que juró proteger. Lo que comenzó como murmullos discretos, pronto se convertiría en el mayor escándalo real en años. Porque Camila no solo supuestamente engañó a Charles, engañó a la monarquía. Y esta vez no habría regreso a las puertas del palacio. El susurro antes de la tormenta. Era una mañana de miércoles ordinaria en el palacio de Buckingham, del tipo que Carlos había vivido 1000 veces antes. La rutina del rey rara vez cambiaba, un desayuno tranquilo, una mirada a las cajas de lectura del día y una taza humeante de Earl Grey. Pero el 25 de junio de 2025, un solo sobre Manila deslizado en la pila de informes de la mañana convertiría la rutina en ruina. No tenía sello oficial ni nota explicativa, solo una etiqueta con letras mayúsculas ordenadas. Privado. Dentro, fotografías granuladas pero inconfundibles con fecha del 11 de mayo al 13 de mayo mostraban a la reina Camila en una suite privada en una finca adyacente a Windsor. No estaba sola. De pie junto a ella en cada foto había un hombre cuyo rostro Carlos reconoció al instante, Edward Langley. Langley no era un extraño anónimo, era un conocedor, un ex asistente real de los años de Clarence House, con vínculos con Camila que se remontan a 1999. En público había caído en la oscuridad. En privado, parecía que su conexión con la reina nunca se había desvanecido por completo. Según fuentes del palacio, el retiro había sido explicado como una escapada de bienestar en solitario, una breve huida de las presiones de la vida real. Pero las imágenes contaban otra historia. Brazos alrededor del otro, copas de vino a la luz de las velas, siluetas moviéndose juntas detrás de ventanas con cortinas. Y luego estaba la ubicación en sí. No era la primera vez que los rumores seguían a Camila hasta Ray Mill House en Wiltshire, su santuario privado desde hace mucho tiempo, comprado a mediados de la década de 1990, lejos de las miradas indiscretas del palacio. Para Charles, siempre había sido su refugio, un lugar que ella protegía ferozmente. Ahora era el telón de fondo de una supuesta traición. Aún así, el rey no reaccionó públicamente, no irrumpió en las habitaciones de Camila ni la convocó de inmediato. En cambio, hizo una llamada discreta a la unidad de inteligencia del palacio, una rama de supervisión real de la que se habla poco. Su tarea era simple, verificar la verdad. Pero lo que descubrieron en los días siguientes demostraría que esto era más que un escándalo matrimonial. Las fotografías eran solo el comienzo. Algo mucho más peligroso ya estaba en marcha, y tenía el potencial de sacudir la monarquía hasta sus cimientos. La aventura se encuentra con la bóveda. Cuando Carlos ordenó a la unidad de inteligencia del palacio que investigara más a fondo, esperaba una confirmación o quizás una negación del asunto.
Lo que no esperaba era que su investigación condujera directamente al corazón del tesoro más guardado de la monarquía, la bóveda real, oculta bajo capas de seguridad en el castillo de Windsor y el palacio de Buckingham. Las bóvedas no son almacenes ordinarios. Contienen siglos de historia de la monarquía, desde la regalia estatal hasta invaluables reliquias personales. El acceso está estrictamente controlado bajo los protocolos de la colección real. Cada entrada se registra, cada movimiento de los objetos se documenta, y nadie, ni siquiera la reina consorte, puede eludir esos procedimientos, al menos no oficialmente. Pero los registros contaban una historia diferente. El 22 de abril de 2025, solo semanas antes del supuesto retiro en Windsor, la huella dactilar de Camilla había registrado una entrada en la bóveda. Se registró como una visita de investigación patrimonial, una razón perfectamente normal en papel. Sin embargo, el equipo de seguridad notó algo inusual. Había utilizado un código de anulación que había estado inactivo desde 2014. Códigos como ese no están simplemente por ahí. Son desactivados, bloqueados y archivados. Usar uno significaba saber que existía y tener el valor de intentarlo. Esa misma semana, un baúl cerrado salió del palacio en la caravana de Camilla. No estaba registrado en el sistema de salida de artefactos, no fue inspeccionado por el personal. Destino, su suite privada cerca de Windsor, el mismo lugar donde Edward Langley sería visto en mayo. Dentro de la bóveda, ciertas piezas de repente faltaban en el inventario. Entre ellos, un par de pendientes de perlas de Collingwood regalados a Diana el día de su boda y un collar de diamantes y perlas que usó con notoriedad en los años 80. Ambos artículos se consideraban reliquias personales de inmenso valor sentimental, destinados a la princesa Charlotte cuando alcanzara la mayoría de edad. Esto no era especulación, eran cifras concretas, verificadas contra la actualización trimestral del archivo. Los investigadores comenzaron a conectar los puntos: el acceso de Camilla a la bóveda, el misterioso baúl, la fuga con Langley. ¿Fue esto una coincidencia o estaba el supuesto romance entrelazado con algo mucho más calculado? Como dijo una fuente del palacio, un romance es un escándalo. ¿Robar de la corona? Eso es un ataque a la historia misma. El rey ahora tenía dos crisis convergiendo en una, y ambas llevaban el mismo nombre. Carlos confronta a Camilla. Para cuando llegó Julio, Carlos tenía todo lo que necesitaba: fotografías, registros de la bóveda, registros de transporte y correspondencia privada recuperada de la tableta encriptada de Camilla. Y según los informantes, la evidencia era demasiado contundente para considerarla una mera coincidencia. Eligió la Sala Azul en el Palacio de Buckingham para su reunión, un espacio lo suficientemente grandioso para la diplomacia, pero lo suficientemente pequeño para hacer imposible la fuga. Las puertas estaban cerradas, el personal despedido. No fue una conversación, fue un interrogatorio. Camilla llegó esperando una discusión sobre compromisos o, en el peor de los casos, un asunto de agenda. En cambio, encontró a su esposo sentado en una pequeña mesa, con dos carpetas gruesas frente a él. Sin alzar la voz, Charles deslizó la primera carpeta hacia ella. Dentro había imágenes de vigilancia con marcas de tiempo de ella y Edward Langley, con los brazos entrelazados, copas alzadas. Su sonrisa se desvaneció. Un viejo amigo, comenzó. Fue un retiro de bienestar. Estabas ocupado con el Parlamento. Pero antes de que pudiera formular el resto de la excusa, Charles abrió la segunda carpeta. Registros de acceso a la bóveda del 18 de abril al 22 de abril. La entrada resaltada muestra su huella dactilar, coincidiendo con un código de anulación usado por última vez hace más de una década. También se informó que incluía fotografías del baúl no registrado siendo cargado en su coche. Luego vino la pregunta que colgaba como una espada. Un baúl, Camilla, que no ha regresado. Ella se movió en su asiento. Esta vez no hubo negación, solo una afirmación de malentendido. Pero cuando Charles presentó la última lista de inventarios señalando la ausencia de los pendientes de perlas Collingwood de Diana, la temperatura de la sala pareció bajar. «No solo me insultaste», dijo en voz baja. «Insultaste la memoria de mi madre y a la mujer que no pude proteger». Los ojos de Camilla brillaron, pero las palabras
le fallaron. Charles terminó la reunión sin dramatismos, sin gritos, sin amenazas, pero para cuando el reloj del palacio marcó la medianoche, ya había tomado una decisión. Los privilegios reales de Camila no sobrevivirían la semana. El factor Catherine. Solo 2 días antes de que Charles confrontara a Camila, se estaba desarrollando un drama completamente diferente, uno que colocaría a la princesa Catherine en el centro de la tormenta. Era alrededor de junio de 2025. La ocasión era un almuerzo privado en el Palacio de Buckingham para celebrar el último logro benéfico de la princesa Charlotte. Solo 32 invitados habían sido convocados, una mezcla de familiares, asistentes de confianza y un puñado de amigos de toda la vida. Catherine llegó poco después del mediodía vistiendo un vestido de día azul suave, del mismo tono que Diana había usado en un compromiso en 1995 en Londres. Estaba serena, sonriendo, la imagen perfecta de la futura reina, pero mientras se movía por la sala, algo llamó su atención. Sentada cerca de una ventana orientada al norte estaba Laura López, la hija de Camila. Colgando de las orejas de Laura había un par de pendientes de perlas tan distintivos que Catherine no necesitaba un joyero para reconocerlos. 3 perlas en cascada, cada una rematada con un diamante. Su expresión no cambió, pero su mente ya estaba en movimiento. En cuestión de minutos, pidió discretamente a su asistente que recuperara el catálogo de reliquias del archivo de Windsor. Para las 12:30 de la tarde, tenía la confirmación que necesitaba. Estas no eran solo unas perlas cualquiera. Eran los pendientes Collingwood, un regalo de boda para Diana en 1981, y registrados por última vez en marzo de 2023, destinados para el cumpleaños número 18 de la princesa Charlotte. Catherine no confrontó a Laura con enojo. En cambio, esperó hasta el mediodía. Luego, frente a varios testigos, preguntó: ¿De dónde sacaste esos pendientes? Laura dudó. Luego dijo que eran un regalo de mamá. Eso fue suficiente. Catherine se dirigió al gemólogo del palacio, que ya estaba presente debido a la seguridad reforzada, y mandó examinar los pendientes en el acto. Para la 1 de la tarde, el veredicto estaba listo. Eran auténticos, directamente de la bóveda. Cuando William llegó más tarde esa tarde, Catherine simplemente se inclinó y susurró una palabra: confirmado. Desde ese momento, el asunto ya no eran susurros o sospechas. Era prueba, y la prueba en el palacio es un arma que lo cambia todo. El consejo silencioso. En algún momento alrededor de julio de 2025, el Salón Azul del Palacio de Buckingham fue preparado para una reunión como ninguna en la memoria reciente. No habría anuncio oficial ni filtraciones a la prensa, aún no. La lista de invitados era corta y cada asiento tenía peso. El rey Carlos, el príncipe William, la princesa Catherine, la princesa Ana y el asesor constitucional real. Fue aquí, detrás de una puerta custodiada por 2 asistentes de confianza, donde se decidiría la respuesta de la monarquía a la supuesta traición de Camila. Carlos comenzó sin preámbulos. Frente a él había 2 pilas ordenadas, fotografías de Camila y Edward Langley en el retiro de Windsor y el informe del gemólogo confirmando los pendientes Collingwood en las orejas de Laura López. Junto a ellos, los registros destacados de la bóveda y los registros de transporte contaban el resto de la historia. Esto, dijo Charles, ya no es una disputa familiar. Esto es una violación del protocolo de la corona. Ana fue la primera en hablar. Su tono era agudo, sin un ápice de simpatía. Ha usado nuestra historia, el nombre de nuestra madre como moneda de cambio. Eso es imperdonable. William esperó hasta que su padre lo mirara. Luego, con palabras medidas, pronunció su veredicto. Mi madre fue borrada una vez. No permitiremos que suceda de nuevo. Catherine no dijo nada. Su silencio era una forma de poder, una confirmación silenciosa de que cada hecho sobre la mesa había sido verificado y vuelto a verificar. Carlos entonces emitió 5 órdenes. La entrada de Camila al palacio suspendida, su equipo de comunicaciones reasignado, sus códigos de bóveda y archivo cambiados, su equipo de seguridad reasignado y sus deberes ceremoniales detenidos. La reunión terminó sin debate. Todos en esa sala sabían que el reinado de Camila como reina consorte en la práctica ya había terminado. La filtración del palacio
y la tormenta pública. Durante unos días, el escándalo se contuvo dentro de las paredes del palacio, pero en una de las mañanas de julio de 2025, ese silencio se rompió. Alrededor de las 6 de la mañana, una importante plataforma de noticias publicó un titular exclusivo en primera plana que cayó como un trueno. La reina Camilla en aventura secreta y el escándalo de las joyas. Debajo había fotografías lado a lado, una mostrando a Camilla y Edward Langley en el retiro de Windsor en mayo, la otra de Laura Lopes en el almuerzo luciendo los pendientes de perlas de Collingwood. El subtítulo era aún más contundente: legado traicionado, las joyas de la princesa Diana en manos de la hija de Camilla. La reacción fue instantánea. En cuestión de minutos, la historia se difundió por todos los tabloides principales y secundarios de la Commonwealth. En las redes sociales fue como echar gasolina al fuego. Ediciones de TikTok comparando la aparición de Laura en el almuerzo con imágenes de archivo de Diana usando los mismos pendientes acumularon miles de vistas en horas. Para media tarde, los datos de encuestas de plataformas reales reputadas pintaban un panorama devastador. La aprobación de Camilla había caído a alrededor del 21%, su nivel más bajo desde que se unió oficialmente a la familia real en 2018-2005, mientras que la de Catherine superó el 60%, situándola junto a la princesa Anna y William como las figuras más confiables de la monarquía. Para el público, no se trataba solo de un supuesto romance o de un par de pendientes desaparecidos. Se trataba del simbolismo, la idea de que el legado de Diana había sido alterado, quizás robado, y puesto en manos de alguien sin derecho a él. La narrativa había cambiado. Camilla no era solo una reina consorte en crisis. Era la villana en una historia que el público había estado esperando décadas para terminar, y el palacio lo sabía: el exilio a Rey Milhouse. La mañana después de que se publicaron los titulares, el rey Carlos actuó. Primero, su secretario privado, Sir Giles Norbury, llevó un sobresellado a Clarence House. Dentro había una directiva formal escrita bajo el sello del rey, 7 puntos que delineaban la degradación inmediata de Camilla a una real no operativa. Fue preciso, clínico y devastador. Con efecto inmediato, sus deberes ceremoniales fueron revocados. No asistiría a eventos estatales, ya no tendría acceso a bóvedas, archivos o reuniones del Consejo. Su equipo de seguridad oficial fue reasignado. Todos los códigos digitales y biométricos vinculados a su nombre fueron cambiados antes de la medianoche. Y luego vino la instrucción final: reubicación. El destino era un lugar que conocía bien: Rey Milhouse en Lacock, Wiltshire, la misma casa que compró después de su divorcio de Andrew Parker Bowles. En aquel entonces era su escape del ojo público, un santuario donde podía montar a caballo, recibir amigos y vivir sin protocolo. Ahora era su jaula dorada. Para la tarde de ese mismo día, un pequeño convoy de vehículos privados salió de Clarence House. Dentro de uno de ellos, Camilla estaba sentada en silencio. Según un exconductor, ella no habló durante el viaje de 2 horas. Solo miraba el campo ondulado, pálida y retraída. Rey Milhouse estaba lista para su llegada. Cortinas corridas, portones cerrados. Un puñado de personal leal en espera. En la niebla de Wiltshire parecía cualquier otra gran finca campestre, pero para la reina consorte era el borde del mapa real. Lejos de Windsor, lejos del Palacio de Buckingham y, lo más importante, lejos del poder. La mujer que había estado al lado del rey en su coronación era ahora, a los ojos de la monarquía, una invitada en su propia vida. Catherine reconstruye la bóveda. Apenas una semana después de la salida de Camilla, la princesa Catherine llegó al castillo de Windsor para una tarea que era en partes iguales ceremonial y profundamente personal. Esto no era un compromiso público. No había fotógrafos ni asistentes moviéndose de un lado a otro. Solo Catherine, la principal archivista de la corona, Lady Eleanor Moore, y 2 oficiales de seguridad que habían sido personalmente seleccionados por el rey Carlos. Su destino, la bóveda real. En la imaginación pública, la bóveda es una cueva de Aladino llena de oro y gemas. En realidad, es más fría, más silenciosa, más como una biblioteca de historia con control climático. Filas de vitrinas cerradas, cada una conteniendo artefactos vinculados a los momentos más definitorios de la monarquía.
Para Catherine, una sección importaba más que cualquier otra: las piezas que una vez usó Diana. El escáner biométrico ya había sido reiniciado después del escándalo y desde ese día en adelante, solo Catherine y el futuro administrador designado de la herencia de la princesa Charlotte podrían acceder a él. Dentro, comenzó el meticuloso proceso de verificar cada artículo. El collar de 1981 de los Spencer usado en el día de la boda de Diana. El broche de zafiro dado por la reina Isabel II en su compromiso. Los pendientes de zafiro de doble gota que Catherine misma había usado en visitas de Estado. Incluso una carta escrita a mano de Diana para William, fechada solo semanas antes de su muerte. Cada artículo fue examinado, documentado y sellado en un nuevo estuche protector. Luego vino el gesto final. Catherine colocó un solo sobre en el cajón seguro junto a las reliquias. En el frente, en delicada cursiva, decía: «Para Charlotte, en fortaleza y memoria. Con amor, mamá». El personal presente describió el momento como casi reverente. Sin discursos, sin grandes declaraciones, solo el acto silencioso de una mujer reclamando lo que veía como un legado y una promesa. Por la tarde, el Palacio de Kensington publicó 2 fotografías oficiales. Catherine de pie ante la bóveda recién asegurada y la princesa Charlotte sosteniendo una foto enmarcada de Diana. El mensaje era claro: la historia de la corona había sido resguardada y Catherine era quien tenía las llaves. El pasado alcanza. A mediados de julio, el frenesí mediático había cambiado de marcha. Los tabloides habían devorado el drama actual. Ahora estaban hurgando en los archivos, desenterrando cada esqueleto que Camila había intentado dejar atrás. El primero en resurgir fue el escándalo que una vez la había definido. Las cintas de Camilla Gatt de 1993, una llamada telefónica nocturna filtrada entre ella y Charles mientras él aún estaba casado con Diana. En aquel entonces había sido descartado por los leales como un desafortunado error de una era diferente. Ahora, a la luz del supuesto romance con Edward Langley, se leía como el primer capítulo de un patrón de traición. A partir de ahí, la investigación se profundizó. Los veteranos corresponsales reales revisitaron sus giras de patrimonio por la bóveda real en 2017 y 2021, anteriormente retratadas como visitas de investigación inocentes. Pero nuevos informantes de Clarence House afirmaron que esas giras a veces incluían retiros no registrados, con piezas movidas discretamente a residencias privadas. Los reporteros financieros fueron aún más lejos, vinculando la desaparición de 2 broches victorianos y un juego de gemelos de zafiro georgianos con una subasta anónima en Ginebra en 2022. Aunque no había pruebas directas que vincularan las ventas con Camila, el momento coincidía con sus visitas a la bóveda casi al día. Su red de apoyo comenzó a colapsar. El Consorcio de Relaciones Públicas Real, que había gestionado su imagen desde 2005, cortó lazos discretamente. Las editoriales congelaron el lanzamiento de sus memorias planeadas. Incluso sus amigos cercanos no estaban disponibles para comentar. Y luego vino el golpe más simbólico. En algún momento alrededor de julio, el Palacio de Buckingham eliminó discretamente su perfil de la página de Royals, trabajando de su sitio web oficial. Sin anuncio, sin explicación, simplemente desapareció. Para una mujer, la eliminación fue más fuerte que cualquier titular. En los registros de la monarquía ya no existía. La lección en legado. El viaje real de Camila comenzó como un escándalo susurrado, ascendió a las alturas de una coronación y ahora, en el verano de 2025, se había derrumbado en el exilio. La mujer por la que Carlos una vez arriesgó la monarquía para casarse era ahora una reina solo de nombre. Su poder despojado, su imagen pública en ruinas. Para el rey Carlos, la decisión había sido brutal. El amor lo había llevado a través de décadas de desaprobación pública, burla de los tabloides y resistencia política. Pero al final, eligió algo más grande que su vida personal. La corona, el deber de protegerla y el legado vinculado a ella pesaron más que todo lo demás. El ascenso de Catherine fue más silencioso, pero no menos definitorio. No necesitaba un título para demostrar su lugar. Sus acciones hablaban más fuerte que cualquier discurso ceremonial. Aseguró las reliquias de Diana,
protegió la herencia de la princesa Charlotte y, sin una palabra de condena pública, recordó al mundo cómo podría ser la integridad en el corazón de la monarquía. Para el público, el mensaje fue claro. Los títulos pueden ser otorgados, las coronas pueden ser llevadas, pero la confianza debe ganarse, y una vez rota, es casi imposible de restaurar. Camila ahora camina sola por los jardines de Raymill House, lejos de los pasillos del poder, su nombre borrado de las listas del palacio. Los ecos de lo que pudo haber sido la siguen, pero las puertas a esa vida no se volverán a abrir. Mientras tanto, la monarquía se mantiene magullada, pero más firme. Su corazón simbólico late en las manos de una mujer que nunca pidió el trono, pero demostró ser digna de él. Y como la gente lo ve ahora, no hay duda de quién es su verdadera reina, porque la historia no recuerda quién llevaba la corona. Recuerda quién se la ganó.